Bien, el objetivo de la clase de hoy y mañana es calcular e interpretar las medidas de tendencia central. Estas medidas son la media, la moda y la mediana. ¿Ya? Entonces, esta parte de la materia corresponde a la semana 27. ¿Ya? Recordarles que la pregunta esencial se envía hasta el día viernes, 10 de la noche. La idea es que la envíen antes para poder corregir y así ustedes puedan optar al 7. ¿Ya? De lo contrario, si le envían después de esa hora y ese día, pasa a ser una pregunta fuera de plazo y no se va a tomar en consideración. Y las personas que no han enviado su pregunta esencial tendrán que dar la prueba que va a ser en 2 semanas más. 2 semanas más. Bien, empezamos entonces. ¿Qué son estas medidas? Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. El propósito de las medidas de tendencia central son mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típica del grupo, sirve como un punto para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico, sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones, sirve como un método para comparar los resultados de medios obtenidos por dos o más grupos. Yo creo que más que de alguno conoce algunas de estas medidas y la más conocida es la media aritmética o promedio. ¿Ya? Ustedes ya saben sacar el promedio. ¿Ya? Cuando sacan el promedio de sus notas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. En algunos libros le dicen media, en otros media aritmética o en otros promedio, pero al final es lo mismo. ¿Ya? La media se calcula al sumar los valores de un conjunto y al dividir el valor de su suma entre el número de valores del mismo. Es decir, yo sumo todos los datos, todos los valores, y lo divido por la cantidad de valores. ¿Ya? Ahí estaría la fórmula para datos sueltos. Pero si nosotros sacamos el promedio en una tabla de frecuencia, ¿qué tengo que hacer yo? Yo multiplico el dato por la frecuencia absoluta, más, de nuevo, el dato por la frecuencia absoluta, más el dato por la frecuencia absoluta. Y todo esto lo divido por la cantidad de datos, que sería el N. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con ejemplos, para que quede mucho más clarito. Empezamos. Me piden calcular la media aritmética de los siguientes datos. Tengo el 2, el 10, el 3, el 3, el 4, 6, 12, 8, 4, 5, 4. Y me piden la media aritmética. ¿Qué tendría que hacer yo? Esta X con el sombrerito significa promedio, ¿ya? El promedio de estos datos va a ser 2 más 10 más 3 más 3 más 4 más 6 más 12 más 8 más 4 más 5 más 4. Y todo esto va a estar dividido ¿por cuánto? Va a estar dividido por la cantidad de datos.
¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. Lo divido en 11. Y de aquí hacia adelante ya esto lo hace la calculadora. ¿Ya? Entonces hay que ir sumando todos estos datos. Vamos a ver cuánto me da. 2 más 10, 12, 15, 18, 22, 28, 40, 48, 52, 57, 61, 61. Si me equivoco, ustedes me corrigen, ¿ya? 61 dividido en 11. Vamos a comprobar si la suma está correcta. 2 más 10 más 3 más 3 y sí. Entonces ahora 61 dividido en 11 y me da un promedio de 5,54. Y ahí estaría el promedio de esos datos. 5,54. ¿Dudas, consultas con el primer ejemplo? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿No? Entonces, el promedio o la media aritmética es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Nada más que eso. Vamos con el siguiente. En un colegio, el promedio entre las edades Chiquillo, solo. tuvimos un pequeño temblorcillo. No, era otro día, pero en caso de que empezó a reír, en caso que estuvieran para hacer una privacidad. No, pero Sí, sí, fue solamente el puro movimiento. De nuevo, siguiente ejemplo. En un colegio, el promedio o media aritmética entre las edades de los alumnos de cuarto básico es 9,2 años. Y se sabe que por cada nivel que se avanza de escolaridad, la edad media aumenta en promedio 1,1. Determine cuál es el promedio aproximado de las edades entre los alumnos de cuarto básico hasta segundo medio si todos los cursos tienen igual cantidad de alumnos. Bien, entonces yo tengo que calcular el promedio de las edades de los estudiantes de cuarto básico a segundo medio. ¿Qué tengo que hacer yo? Sumar todos estos datos y dividirlo en la cantidad de datos, que la cantidad de datos va a ser la cantidad de cursos. Entonces, tendría que sumar el 9,2 más 10,3. Aquí me equivoqué aquí. Más 11,4 más 12,5 más 13,6 más 14,7 más 15,8. Y esto yo lo voy a dividir por la cantidad de datos, o sea, la cantidad de cursos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos. Entonces ahí yo voy a sacar la edad promedio de los estudiantes de cuarto básico hasta segundo medio. Entonces, a sumar ahora.
9,2 más 10,3 más 11,4, 12,5, 13,6, 14,7, 15,8. Si me equivoco, ustedes me corrigen, ¿ya? Por si acaso. 87,5 dividido en 7, 12,5 años. Entonces, el promedio de los estudiantes de cuarto básico a segundo medio es de 12,5 años. 12,5 años es el promedio. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Profe, ¿y el dividido por 7 de dónde salió? El 7 es la cantidad de cursos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de datos. Y el total o sea, el total de esa suma se divide por 7. Correcto. Se Y divide en ahí da el el promedio. promedio. Ah, ya. Vamos con otro. Ya. Este no es tan directo, es como para pensar un poquito. Dice, en una balanza se pesan al mismo tiempo 20 personas. Si la balanza registra 1.200 kilogramos, ¿cuál es el peso promedio de cada persona? Ahí tendríamos que los 1200 dividirlo por 20. Exacto. Nada más que eso. Entonces, el razonamiento que tienen que hacer ustedes es el siguiente. Veamos, el promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Aquí me dicen que 20 personas. 20 personas. Yo tengo que sumar el peso de 20 personas. Es decir, peso 1 más el peso 2 más el peso 3 más el peso 4 más y así sucesivamente hasta llegar al peso número 20. Y todo esto lo tengo que dividir por la cantidad de datos, que son 20, porque son 20 personas. Pero todo este peso ya me lo dan. Todo este peso me lo dan, que son 1.200 kilos. Entonces, toda esta suma ya está lista, que me da 1.200, dividido en 20, 60 kilos. 60 kilogramos es el peso promedio de estas 20 personas. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? No. Ya. Vamos viendo. Por favor, si tienen alguna duda, hablen, porque la pregunta esencial se trata de esto, ¿ya? Se trata de esto. Ya. La media aritmética o promedio de los datos A, 3A, 6A, 7A y 2A es... ¿Cómo harían ustedes ese ejercicio? ¿Cómo lo harían ustedes?
Si me piden calcular el promedio de todos estos datos. ¿Alguna idea? Profe, donde dice A, 3A, hay que sumarlos todos ¿Correcto? y dividirlo por la cantidad de producto, podríamos decir. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Ah, ya. Entonces, recuerden, este es el símbolo de promedio, una X y un sombrerito. Ahí sigue el micrófono abierto. Ya, el promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Es decir, los datos que tenemos son A más 3A más 6A más 7A más 2A. Y todo esto tiene que estar dividido. ¿En cuánto? En la cantidad de datos. ¿En cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Alguien se acuerda de álgebra cómo sumábamos esto? Que A equivale a 1. ¿Cómo? No, Maricel, no se pasó a escuchar. No, no sé. ¿Cómo voy a sumar A más 3A más 6A más 7A más 2A? ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan de eso? Hay que sumarlos todos, pues A equivale a 1, pues. ¿Ya? ¿Bien? Sería 1 y después bajar 3A, 6A, 7A y 2A, ¿o no? Para después sumarlos todos, o se puede sumar directo todo. Se puede sumar directo. Todo se puede Ya, sumar directo. ya, porque al sumarlos todos directos serían 19A dividido por 5. Perfecto. A ver, si tengo una A y le sumo 3A, ¿cuántas A voy a tener? Voy a tener 4. 4A más 6A serían 10A. 10A más 7A son 17A. Y 17A más 2A, 19A dividido en 5. Y aquí no se puede hacer nada más, no se puede simplificar, ¿ya? Porque el 19 y el 5 no tienen divisores en común. Y ahí estaría el resultado. Bien sencillo. Letra C. ¿Dudas, consultas? Dudas. Aprovechen ahora. Dudas. Dudas. ¿No? No, nada. Bien, vamos avanzando entonces. Ya, acá tenemos una tabla de frecuencia. Dice, la tabla adjunta muestra la distribución de puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes. El puntaje promedio es, entonces, tenemos puntaje 100, frecuencia 2, puntaje 200, frecuencia 2, puntaje 300, frecuencia 3, puntaje 400, frecuencia 7, puntaje 500, frecuencia 9, puntaje 600, frecuencia 7, puntaje 700, frecuencia 2. ¿Qué significa frecuencia acá? ¿Cómo lo puedo interpretar esto?
La cantidad de veces. ¿Ya? La cantidad de veces que. Ya, la La cantidad de veces. cantidad de veces del puntaje obtenido. ¿Ya? Bien. Entonces, frecuencia significa que es la cantidad de veces que un estudiante saca un puntaje 100. O sea, aquí, dos estudiantes sacaron puntaje 100 cada uno. Dos estudiantes sacaron puntaje 200 cada uno. Y así sucesivamente. Ya, ahora, el promedio para sacar esto va a ser el siguiente. X, el sombrerito, y acá como tenemos una tabla de frecuencia, vamos a ocupar esta fórmula de aquí, que es el dato por la frecuencia. Eso quiere decir que yo, el 100, el dato 100, yo lo voy a multiplicar por la frecuencia, que es 2, más 200, más, no, aquí me falta un por, espérenme, 200 por 2, 200 por 2, más 300 por 3, más 400 por 7, más 500 por 9, más 600 por 7, más 700 por 2. Y todo esto va a estar dividido por ¿cuánto? Por Por 7. por 7. Volvamos al inicio. ¿Qué era frecuencia? ¿Qué La era cantidad de veces. ya? La cantidad de veces que un estudiante sacó ese puntaje. Sí. Ya. ¿Cuántos estudiantes tengo acá? Dos. 2. Acá tengo dos. Acá tengo tres. 7, 9, 7, 2. ¿Cuántos estudiantes tengo? 30. No, no voy a calcular. A ver, 4, 7, 14, 23. 32. 32. 32. Ya. Y ahora a calcular esto. ¿Ya? 200 por 2, o sea, 100 por 2 me da 200. Vamos a hacer el producto primero. Más 200 por 2 me da 400. 300 por 3, 900. 400 por 3, o sea, por 7, 28, 2800. 500 por 9, 4500. 6 por 7, 42, 4200. Y 700 por 2, 1400. Todo esto dividido en 32. Veamos cuánto me da. A calcular esto entonces. 200 más 400 más 900, 2800, 4500, 4200, 1400, 14400. Todo esto dividido en 32 va a ser igual
450 puntos. Ese es el puntaje promedio de estos 32 estudiantes. Entonces, esa es la forma de calcular el promedio en una tabla de frecuencia. Ahora, si no les gusta de esta manera, tendrían que hacerlo de la forma larga, ya que es mucho más tediosa. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 2, el puntaje es 100. ¿Qué significa? Que dos personas obtuvieron puntaje 100, o sea, 100 más 100. La siguiente sería, la frecuencia es 2, puntaje 200. Eso quiere decir que dos personas obtuvieron puntaje 200. Más 3 personas, puntaje 300. O sea, 300 más 300 más 300. Más, y así sucesivamente con todo. Y dividirlo por 32. ¿Ya? Ahí va a ser mucho más extenso calcular el promedio de esta manera. Se puede, pero es mucho más largo. Ya, hasta ahí. Dudas, consultas. Porque la pregunta esencial, lo primero que se pide es calcular el promedio. No. Ya, hay alguna que dice que no, estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? El promedio es el más fácil. El promedio es el más fácil. Bien, vamos con el siguiente entonces. Como no hay duda con el promedio, la mediana es el valor central de una serie cuando los valores se ordenan. Y esto es importante. Se ordenan según su magnitud. Es decir, se ordenan de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, para calcular la mediana, lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. ¿Ya? Y es aquel que divide a una serie de tal forma que el 50% de los valores son menores o iguales que él, y el otro 50% de los valores son mayores o iguales a él. Es decir, la mediana es el valor central, el valor que se encuentra al medio de esta o de la serie de datos. El valor que está al medio en la serie de datos. Entonces vamos a tener dos casos. Cuando la cantidad de datos es impar y cuando la cantidad de datos es par. Fíjense bien, si el número de observaciones es impar, la mediana corresponde al valor central. Si se fijan aquí, los datos están ordenados. 2, 3, 5, 5 y 7. Están ordenados de menor a mayor. La mediana va a ser el número que está al medio, que se encuentra en la posición central. Nada más que eso. Entonces aquí la mediana es 5. Y eso es todo. Sin ningún cálculo, nada. Pero esto pasa siempre cuando la cantidad de datos es impar. Impar. Ahora, si el número de observaciones es par, la mediana corresponde al promedio entre los dos valores centrales. Aquí tengo 4 datos. 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo dos valores centrales, que sería el 3 y el 5. ¿Qué es lo que hago yo? Calculo el promedio de estos dos valores. Es decir, sumo el 3 y el 5 y lo divido en 2. ¿Y por qué en 2? Porque son dos valores.
3 y 5, no tengo más. Y la mediana va a ser 4. ¿Ya? Ahora, esta mediana no se encuentra aquí en esta lista de datos. Aún así, este número 4 representa la mediana, aunque no se encuentre entre los datos. ¿Ya? Entonces, primero, lo que tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero. Lo segundo es darse cuenta si la cantidad de datos es par o impar. Eso es importante. Si es impar, la mediana va a ser el número que está en el centro. En el centro. En el caso de que la cantidad de datos es par, los dos valores centrales yo le saco el promedio. Y ahí voy a encontrar la mediana. Vamos con ejemplo. Dados los datos 6, 5, 4, 6, 6, 3, la mediana es... Ya. ¿Qué tengo que hacer primero? Ordenarlos de menor a mayor. Perfecto. Aquí el menor es 3, o sea que yo empiezo con el 3, listo. Le sigue el 4, listo. Le sigue el 5, listo. Y después sigue 3, 6. 1, 2 y 3. ¿Qué más? Ya los tengo ordenados. Entonces yo tengo que ver el dato central, ¿cierto? Pero aquí la cantidad de datos es par, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que yo tengo que tomar los dos valores centrales, y sacar su promedio. Entonces la mediana va a ser igual a 5 más 6 dividido en 2. Y ahí yo voy a encontrar el valor de la mediana. 5 más 6 me da 11, dividido en 2, 5,5. Y ahí está el valor de la mediana. Eso es todo. Eso es todo. Vamos con el siguiente. Si las puntuaciones de un juego son 1, 5, 7, 10, 15, 10, 6, 5, 1, 1, 5, entonces la mediana es, de nuevo, ordenar los datos de menor a mayor. Empiezo con el 1. ¿Hay más 1? Sí, hay 2 más. 1 y 1. Estamos listos. Después, ¿quién le sigue? El 5. ¿Cuántos 5 hay? 1, 2, 3. 5, 5, 5. Después, ¿quién le sigue? El 6. Hay un solo 6. Después le sigue el 7. Hay uno solo. Después le siguen los dos 10. 10, 10. Y después el 15. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos hay? 11. 11 datos. Bien, o sea, la cantidad de datos es impar. Entonces la mediana es... ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Cuál es el valor de la mediana? La mediana, cuando los datos son impar, es el valor que se encuentra en el centro, al medio, ¿ya? Ahora,
A veces es complicado cuando son muchos datos ver el número que está central, ¿ya? Entonces, para eso pueden ocupar esta fórmula. N más 1 dividido en 2. N va a ser la cantidad de datos. Cantidad de datos. Cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, el N va a ser 11 más 1 dividido en 2. 11 más 1 me da 12 y 12 dividido en 2 me da 6. Entonces, la mediana es el número o dato que se encuentra en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la mediana. 5. ¿Ya? Entonces, ojo en la cantidad de datos. Ojo en la cantidad de datos. Cuando es par, como en el primer caso, se saca el promedio de los dos valores centrales. Cuando es impar, es el valor que está en el centro de los datos. En el centro. Si yo no lo puedo visualizar bien, si son muchos, yo lo puedo hacer con esta fórmula. N más 1 dividido en 2. Y ahí ese resultado me va a dar la posición en el cual se encuentra la mediana. Ahora, esta fórmula la pueden ocupar cuando los datos son par o cuando son impar. ¿Ya? En las dos formas se puede ocupar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, esa fórmula le va a servir mucho para la pregunta esencial. En el caso que la cantidad de datos sea impar o par. Vamos con otro ejemplo. Primero, dudas, consultas con estos dos. Dudas, consultas con estos dos. La mediana es la medida que cuesta más calcularla. Es la más difícil de todas. Por si acaso. Y ahora, si ustedes la comprendieron al tiro, los felicito. Pero es la más difícil de las tres medidas que vamos a ver. Por eso le pregunto nuevamente, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? No, o sea, Ya. Entonces, la mediana en datos sueltos es el dato central. Pero, ¿qué sucede con tabla de frecuencia? ¿Qué sucede con tabla de frecuencia? Entonces dice, para encontrar la mediana en una tabla de frecuencia, debemos saber la variable que ocupa la posición central. Para eso se utiliza la siguiente fórmula, n más 1 dividido en 2, donde n es la cantidad de datos. Luego buscamos la posición central en la frecuencia acumulada. Si no se encuentra, utilizaremos el siguiente valor. El siguiente valor. Veamos cómo empezamos a resolver esto. ¿Cuántos datos tiene esta tabla? ¿Cuántos datos son? ¿Alguien puede visualizar cuántos datos tiene esta tabla de frecuencia? Recuerden que esto lo vimos la semana pasada.
25 datos en total. 25 datos tiene en total. Recuerden que aquí, o la frecuencia acumulada, el final, el resultado final, es la cantidad de datos que va a tener esto. Bien, entonces el n va a ser igual a 25. Entonces, voy a aplicar esta fórmula, n más 1 dividido en 2. El n es 25. Lo reemplazo 25 más 1 dividido en 2. 25 más 1 me da 26. Y 26 dividido en 2, eso me da 13. ¿Ya? Este valor es la posición. No, esto no significa que la mediana es 13. No. Me da la posición en el cual se encuentra la mediana. ¿Ya? Posición 13 es donde se encuentra la mediana. Bien. Ahora, tenemos que fijarnos en la frecuencia acumulada. El 13 se encuentra en la frecuencia acumulada. ¿Está el número 3 aquí? No, ¿Y cuál es el siguiente valor? Se encuentra, si no está el 13, se encuentra el 14, no. Sería el 17. el 17, correcto. Entonces vamos a trabajar acá. Aquí se encuentra la mediana. ¿Y cuál sería el valor de la mediana? 4. El 4. Entonces la mediana va a ser igual a 4. Y ahí estaría listo. Ese es el resultado. Ahora, si a ustedes no les gusta trabajar con tablas de frecuencia, van a tener que disolver esta tabla. Es decir, aquí la variable es 3, la frecuencia es 7. Eso significa que este 3 se repite 7 veces. Es decir, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Después sigo con el 4. Se repite 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Lo tendría que trabajar así. Y ahí buscar el número que está central. ¿Ya? Igual le va a dar el valor, pero es mucho más tedioso. ¿Ya? Entonces aquí sale mucho más directo. Ahora, si ustedes lo hacen de esta manera, la pregunta esencial no significa que esté malo. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a hacer otro, para que vean que a final de cuentas es el mismo procedimiento. Encontrar la mediana. Ahora, los datos son par. Es par. Entonces, lo primero que tengo que hacer es en qué posición se encuentra la mediana. Entonces, n más 1 dividido en 2. N es la cantidad de datos, que serían 50. Sí. Está. 50 más 1 dividido en 2. 50 más 1, eso es 51, dividido en 2, 25,5. ¿Ya? Entonces, el número que se encuentre en esa posición va a ser la mediana. Esta es la posición. Posición. Entonces, como los datos son par, yo tengo que sacar el promedio de los dos valores centrales. O sea,
yo tendría que calcular el promedio, porque aquí está el 25,5. Ahí. Esta sería la posición. Pero esa posición no está, no existe el 25,5. Entonces yo tendría que buscar el valor de la posición 26 y el de la posición 25. ¿Dónde encuentro el valor 25 en la frecuencia acumulada? En el 50. Aquí estaría el valor de la posición 25 y el valor de la posición 26. ¿Y qué dato es? Es el 5. 5. O sea, el de la posición 25, posición, va a ser el 5. Y el de la 26 también va a ser el 5. Como tengo estos dos valores centrales, ¿qué tengo que hacer yo? Sacar el promedio. 5 más 5 dividido en 2. 5 más 5 me da 10, dividido en 2, eso me da 5. Entonces la mediana es 5. Como dije anteriormente, la mediana es la medida más difícil de calcular, ¿ya? Por esto, ¿ya? Por esto. Especialmente cuando los datos son par. Cuando son par. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas de estos dos ejemplos? No. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No. Vamos a hacer el siguiente. Pensé que era el mismo, pero no. Bien, de nuevo, encontrar la mediana para esta tabla de frecuencia. ¿Ya? No es el mismo que aquí anteriormente, ¿eh? Cambio. Bien, entonces, tengo que buscar la posición en la cual se encuentra la mediana. Recuerden que esta fórmula me permite encontrar la posición. Como son 50 datos, este n lo reemplazo por 50. Más 1 dividido en 2, esto ya sabemos cuánto sale, 25,5. Esa es la posición. Pero el 25,5 no se encuentra en esta tabla de frecuencia y además las posiciones son números enteros. Entonces, el 25,5 yo me tendría que fijar en la posición número 26 y en la posición 25. Aquí voy a colocar posición. Bien, la posición 25 en la frecuencia acumulada, ¿dónde se encuentra? Está en la frecuencia, está en la segunda línea. Correcto, aquí, ¿cierto? En la segunda fila. Bien, esta es la posición 25. ¿Y cuál es el valor que le corresponde a esa posición? El 4. El 4. Entonces, esta posición 25 tiene el valor de 4. ¿Y la posición 26 qué valor tiene? 4 igual. 4 igual, pero aquí llega hasta el 25. Ah, tendría la posición 5. Ah, porque aquí ya se encuentra la Sí, posición 26. Entonces, ¿qué valor tiene la posición 26? El 5. 5. Como tengo dos valores centrales, ¿qué tengo que hacer yo? Sacar el promedio de ambos valores, del 4 más 5 dividido en 2. Eso me da 9, y 9 dividido en 2 es 4,5. Y ese sería el valor de la mediana. Ya, entonces, les voy a presentar la pregunta esencial, se la voy a explicar. Nos queda ver la moda. ¿Cuánto nos falta? ¿5 o 7? 5 minutos. 5 minutos. Ya. La moda, se la voy a presentar al tiro mejor. Es la más fácil de todas las medidas. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite. El valor que más se repite.
Y si y trabajamos con tablas de frecuencia, es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda sería 5, porque es el valor que tiene mayor frecuencia. Acá, la moda, ¿cuál sería? 5, porque es el valor que más se repite. La moda es el valor que con más frecuencia se presenta en un conjunto de datos. Es muy fácil de determinar. Basta con observar detenidamente al conjunto de datos y ver cuál es el que más se repite. Además, puede ocurrir que una distribución tenga dos o más valores que se repitan con la misma frecuencia. En tal caso, se tienen dos o más modas. También puede ocurrir que no exista ningún valor que se repita y entonces no habrá moda. Con lo siguiente, ¿cuál sería la moda acá? ¿El 8? El 8, porque se repite dos veces. Eso es todo. Acá, en esta tabla de frecuencias, ¿cuál sería la moda? ¿El 500? El 500. Bien, el 500. ¿Por qué? Porque tiene frecuencia 9. Eso quiere decir que el 500 se repite 9 veces. Esa es la moda. Bien sencillo. ¿Cuál sería la moda acá? ¿Cuál sería la No, moda? no posee moda. ¿No posee moda? No, A ver, porque casi todo se repite en 2 veces, po. el Ah, 1. no, el 2 sería el 2 se repite 3 veces. Ah, ya, a ver, veamos. El 1 se repite una vez, dos veces. El 3 se repite una, Es dos. el 2, la moda del 2. Correcto, se repite uno, uno, dos y tres. La moda es el 2. Bien sencilla la moda. Es el valor que se repite más veces. ¿Ya? Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a continuar. Vamos a volver a explicar todo de nuevo para que entiendan la pregunta esencial. Ya. Aquí hice con el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque yo mañana tengo que hacer un ejemplo parecido a la pregunta esencial. Calcular la media, moda y mediana de tu nombre, nombres y apellidos, según los valores asignados a cada letra. Ejemplo, si mi primer nombre es Luis, no sé, Andrés, L, ¿cuánto vale? 12 sería aquí, 12. La U, ¿cuánto vale? 22. El I, ¿cuánto vale? El I, 9. El S, ¿cuánto vale? 20. 20. El A, ¿cuánto vale? 1. El N, ¿cuánto vale? 14. La D, 4. R, 19. E, 5. S, 22. 22. Y así sigo con los apellidos, con los dos apellidos. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular la media, que sería el promedio, la moda y la mediana. La media, ¿cómo sería? Sumar todos estos valores, todos los valores, y dividirlo en cuánto. ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuánto se divide? En la cantidad de datos. Correcto. La cantidad de datos sería la cantidad de letras, que tiene su nombre completo. Por favor, escuchen bien, nombre completo, dos nombres, dos apellidos. ¿Ya? Van a haber algunos casos que a lo mejor van a tener un solo nombre, ¿ya? Pero igual háganlo así. La moda, ¿qué es la moda? ¿Qué es la moda?
la cantidad de veces que se repite Un valor, ¿cierto? un valor, claro. Entonces, ustedes tienen que fijarse bien cuál es el dato que más se repite. ¿Qué valor? ¿Qué valor? Y ahí me colocan el numerito que más se repite. La mediana. La mediana va a ir cambiando. Porque va a depender mucho si la cantidad de letras es par o es impar. Si es impar, es el valor que está en el centro. El valor que está en el centro. Pero si es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. ¿Ya? Y esa sería la pregunta esencial de esta semana. Yo igual mañana tengo que hacer un ejercicio muy parecido a la pregunta esencial, ¿ya? Y lo voy a hacer de dos formas, para que ustedes vean cuál eligen. Ahora, si ustedes quieren hacerlo, ahora lo pueden hacer, ¿ya? No hay ningún problema. Y cualquier duda o consultas, me hablan al WhatsApp, a mí o al profesor Estefano.